Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este día, y a todas las personas que nos escuchan, que se están conectando con nosotros. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo es muy importante estar conectados con la palabra de Dios y con el Señor. Y hoy quiero hablarles bajo el tema Más que vencedores en Cristo Jesús. Entendemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales han sucedido muchas cosas en un corto plazo de tiempo, y muchas veces pues nos sentimos frustrados de alguna manera, o hay situaciones ahí que están robándose la paz de las familias y han descontrolado el orden que se llevaba hace un tiempo atrás. Entonces quiero hablarles que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tengo una frase acá de Henry Ford que dijo: cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Muchas veces estas cosas que parecen difíciles nos llevan a otros niveles, a otras situaciones que pueden ser bendición. Entonces es importante que nosotros entendamos, que no nos frustremos, sino más bien que caminemos en obediencia al Señor, y que estas cosas nos fortalezcan, todo esto que está pasando nos fortalezca para poder alcanzar nuevas metas, poder abrirnos nuevas puertas, nuevos proyectos. Pero para eso debemos de permanecer en Cristo Jesús. Hay una palabra que se está utilizando mucho en estos días, y es la palabra resiliencia. Esta palabra la Real Academia Española la describe con dos definiciones, y la primera definición dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y la segunda definición dice la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Entonces, estas dos definiciones son muy importantes para nosotros entender el tema que vamos a ver en este día. Esta primera definición nos habla de un ser vivo que tiene esa capacidad de salir de la situación donde está, y puede asimilar aquella situación que está pasando. Entonces, nosotros somos seres vivos y tenemos esa capacidad de movilizarnos de un estado a otro estado. Eso es importante, es una esperanza que nos da, que no importa la situación que estemos viviendo o estemos pasando, nosotros podemos decidir salir de esa situación. Es una decisión que debemos de tomar. Somos seres vivos y podemos movernos de un estado a otro, de una situación a otra, con la ayuda de Dios. Y la segunda referencia que vimos ahorita, que dice que es la capacidad de un sistema de recuperar su estado inicial. Esto debería de emocionarnos al darnos cuenta de esto, porque podemos ser resilientes nosotros si volvemos a nuestro estado inicial, a nuestro estado original. De repente usted puede decir: es que antes de la pandemia, antes de que vinieran estas situaciones que estamos viviendo ahora, también nuestra condición era crítica, nuestra condición era problemática, nuestra condición no estaba bien, ¿verdad? De repente usted puede pensar en eso, pero aquí nos referimos no a volver a la condición en que estábamos antes del problema que usted tiene ahora, sino volver a la condición original, a la condición en la que Dios nos creó a nosotros, en la cual Él nos formó. Debemos de volver a esa condición para poder nosotros convertirnos en esos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que puedan vencer los obstáculos, que puedan superar los obstáculos y poder ver la gloria de Dios y ver a Dios cumpliendo sus planes y sus propósitos en nuestra vida. ¿Cuál es el estado original? Podríamos preguntarnos del ser humano. Entonces, de repente nosotros solamente conocemos un estado, el que hemos estado viviendo, pero más allá de lo que hemos estado viviendo desde nuestro nacimiento hasta ahora, hay un estado en el cual Dios nos creó y Él nos formó. Y yo quisiera invitarle en esta mañana para que vayamos a la palabra del Señor, que se encuentra en Génesis, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que el estado original que Dios crea al hombre le da autoridad, y le da autoridad sobre todo lo que Él crea, sobre toda la creación que Él puso en la tierra. Le da a Dios la autoridad al hombre, o sea que el hombre fue creado para señorear, para tener autoridad sobre todas las bestias del campo, los animales y los frutos y todo lo que estaba acá, lo que Dios nos dio. Ese es el estado original. Dios en ningún momento nos está diciendo que vamos a pasar por situaciones difíciles, por crisis o todas estas cosas que hoy estamos viviendo, sino que Dios, cuando planeó al ser humano, no contempló estas cosas para nosotros, esas crisis y los problemas que vienen, o las enfermedades y todas estas situaciones, o la muerte inclusive. Dios no la planeó para nosotros, para nuestra vida. Pero aquí lo que vemos es que nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Nosotros llevamos la imagen y semejanza de Dios, y nos dio autoridad para que nos enseñoreáramos, para que sojuzgáramos, para que tuviéramos autoridad sobre todas las cosas que hay en la tierra, y bueno, para multiplicarnos también, como dice la palabra de Dios. El hombre entonces iba a ejercer un dominio sobre todas las cosas que Dios nos puso a nuestro favor, en cuanto viviera en comunión y obediencia con Dios. Es lo que Dios planeó para nuestras vidas. Ese es el estado original del hombre, que tuviéramos comunión con Él, que tuviéramos una conexión con Dios. Así nos planeó Dios, así nos hizo Dios. Por eso nuestra alma siempre tiene una necesidad de adorar a algo o a alguien. Realmente el alma tiene una necesidad de adorar a Dios. Pero el ser humano muchas veces no lo entendemos, no interpretamos la necesidad de nuestra alma, y siempre estamos adorando algo. Algunos adoran el fútbol, otros adoran la televisión, las novelas, los juegos, muchas cosas. Y el que verdaderamente se ha ubicado donde tiene que ser y ha entendido qué es lo que debe adorar, está adorando a Dios, que es lo que Dios quiere. Porque nuestra alma tiene esa sed, pero debe de estar en comunión con el Señor. Pero ¿qué sucedió entonces si Dios nos dio esa autoridad? ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre perdió esa autoridad. Bueno, ya entendemos, ya conocemos, ya sabemos, todos los hijos y hijas de Dios que hemos leído la palabra del Señor, entendemos que lo que vino a afectar toda esta autoridad que Dios nos dio, en la posición que Él nos dio, fue el pecado. O sea, cuando Adán y Eva fueron engañados por el enemigo de Dios, por Satanás, entonces el hombre cedió esa autoridad a Satanás y a su gobierno, cedió la autoridad, y el hombre perdió la autoridad, y de hecho perdió las condiciones que tenía, perdió todo aquello lindo que Dios había preparado para él en ese momento, y fue expulsado del huerto de Dios, del huerto del Edén. Y ahí el hombre entonces empieza a sufrir un montón de situaciones, de problemas, de cosas negativas que han venido a la vida del ser humano, que Dios no las había planeado para nosotros, pero que a través del pecado entonces entraron en la vida del ser humano. Y el mismo Jesús nos dice en su palabra, en San Juan 10:10, y nos muestra que el ladrón dice que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando él habla del ladrón se está refiriendo a Satanás y a sus demonios y todos sus principados. Entonces el enemigo ha venido para hurtar, para matar y destruir. Yo me imagino que muchos hemos experimentado todas esas situaciones y esas cosas en nuestras vidas. De repente algunos están experimentando esa situación. ¿Cuántos en este momento están perdiendo, han perdido a su esposa o han perdido a su esposo porque alguna situación sucedió y se separaron y ya fueron divididos? ¿Cuántos han perdido sus hijos o sus hijas? Han perdido sus familias, han perdido sus negocios, sus empresas, sus trabajos, sus proyectos. Muchos han perdido casas, tierras y muchas cosas más. Algunos han perdido hasta la salud, porque se han enfermado con muchas situaciones. Esto es un caos que está en la tierra en este momento. O sea, hay un caos terrible que está afectando la tierra en medio de toda esta situación. Mucha gente en medio de los problemas se están quitando la vida,
Y ahorita muchos están buscando ayuda psicológica, un montón de situaciones por lo que están viviendo las personas, porque el mundo está hecho un caos. Y la Biblia claramente dice que el príncipe de este mundo es Satanás y es su gobierno en este momento. Entonces, pero ¿cómo entonces podemos ser resilientes nosotros? ¿Cómo entonces nosotros podemos tener la capacidad para sobreponernos ante cualquier situación que nosotros, negativa que estemos experimentando en nuestra vida? Entonces vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente recuperarnos de todas esas situaciones que nos han golpeado en las diferentes áreas de nuestra vida? Primero debemos de volvernos a nuestro estado original. Volver a nuestro estado original. ¿Cómo podemos volver a nuestro estado original? Bueno, ya lo perdimos allá por el pecado y todo el ser humano ha heredado ese pecado, ¿verdad? Y nos tenía ese pecado separados de Dios, pero Dios siempre nos ha amado, Dios siempre nos ha deseado que estemos en comunión con Él. Ese ha sido el propósito y el plan de Dios, y Él siempre ha provisto la forma de acercarse a nosotros. Y ahora en este último tiempo, la forma que Él ha provisto para acercarse a nosotros es Jesucristo. O sea, y Jesucristo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, permitimos que Él gobierne nuestras vidas, que Él more en nosotros, entonces es ahí cuando volvemos a ser restaurados nuevamente. Es cuando Dios nos restaura y nos vuelve de nuevo al estado original. Es donde volvemos a retomar la autoridad de nuestras vidas. Es cuando volvemos a retomar el control de nuestras vidas, porque Cristo es el que está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas y Él tiene control de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es la única forma para nosotros ser personas que podamos reponernos ante las situaciones y circunstancias, es volver a ese estado original, es teniendo a Jesús en nuestras vidas, aceptándolo como Señor y Salvador. Nosotros, cada persona debe tener clara su identidad. Usted debe saber quién es usted en Cristo, quién soy yo en Cristo Jesús. Debemos tener clara la identidad, porque es otra cosa que ha afectado, que las personas andan buscando identidad, no saben quiénes son, quieren parecerse a alguien, a uno, al otro, al artista, al actor de telenovelas o al cantante, por falta de identidad. Pero la identidad nuestra está en Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios. Voy a leer Efesios capítulo 1, voy a leer algunos versículos ahí, del versículo 3 al versículo 8, y vamos a ver algunas cositas que nos dice quiénes somos nosotros, para que nosotros entendamos y cuál es nuestra identidad. La Biblia dice en versículo 3, capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta palabra aquí nos da identidad, nos hace ver quiénes somos nosotros delante del Señor. Y eso es importante para que nosotros sepamos quiénes somos y podamos vivir de la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Vemos que aquí habla solo en Él, en Cristo, en el amado, porque esto que está hablando la palabra de Dios acá, todo lo podemos lograr es en Cristo Jesús, solamente en Jesucristo. Si hacemos una listita, voy a hacerla ahí pequeña, ¿verdad? Pero usted puede leer Efesios y encontrar todo lo que dice el Señor que somos nosotros ahí, en Él. Pero primero en el versículo 3 dice que somos benditos, dice que fuimos bendecidos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, o sea que usted y yo somos benditos. Entonces tenemos que meternos esto en la mente, en nuestra cabeza. Nosotros para estar en el sentido original que Dios quiere es tener a Cristo en nuestro corazón y saber quiénes somos. Entonces somos benditos del Señor. Usted es una bendita, usted es un bendito de Dios. Y por lo tanto lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir, y eso es algo que yo siempre lo he dicho y lo tengo muy profundo en mi corazón. Lo que Dios ha bendecido nadie lo va a poder maldecir, pero usted tiene que vivir en esa comunión con Dios, estar metido con Dios. Entonces usted es bendito,
No importa los problemas, no importa la situación, no importa lo que estés viviendo, métase en la cabeza que usted es un bendito, una bendita de Dios. Y un bendito, una bendita de Dios siempre tendrá lo suficiente, lo necesario para salir adelante. Ahora, otra palabra que dice que fuimos escogidos, ahí donde estamos leyendo en Efesios. Fuimos escogidos. O sea que usted no es cualquier cosa. Dios te planeó antes de la fundación del mundo. Dios te planeó antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y después dice, y somos escogidos ante muchos millones de personas. Usted y yo hemos sido escogidos. Eso debe llenarnos de gozo, de alegría, porque no somos cualquier cosa o no estamos por casualidad, sino que fuimos escogidos. Cuando la palabra habla de que fuimos escogidos, es que Dios nos seleccionó de entre muchas personas. Dios nos tomó y nos sacó para Él, para que seamos santos y sin mancha delante del Señor. Entonces es un privilegio saber que Él nos escogió, que no fuimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. O sea, esto nos da identidad, saber quiénes somos. Usted no es cualquier cosa, usted vale mucho para el Señor, porque Él te escogió. Luego la palabra de Dios nos dice que somos hijos e hijas de Dios. Vemos ahí en Efesios que fuimos adoptados para ser hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces usted es un hijo o una hija de Dios, usted es un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de todas las cosas. Usted no es hijo de cualquier cosa, sino que es hija de Dios, es hijo de Dios. Eso nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría, de saber que somos sus hijos y por lo tanto somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Imagínate la herencia que nos puede dar el Señor con todo lo que Él es y todo lo que tiene. Él es el dueño de todo. Entonces, esto debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón, saber quiénes somos, saber cuál es nuestra identidad, quiénes somos nosotros, no somos cualquier cosa. Dice que fuimos redimidos también en la palabra de Efesios que acabamos de leer. O sea, fuimos redimidos por Jesucristo. Esto quiere decir que fuimos comprados a precio de sangre. O sea, fuimos comprados a un alto precio. Cuando alguien paga un alto precio por algo es porque lo valora mucho. Es porque le importa mucho, es porque le interesa mucho aquello. Y Dios pagó, nuestro Padre Celestial pagó un precio muy alto dando a su Hijo Jesucristo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces usted no es cualquier cosa. Y cuando uno compra algo muy caro, a muy alto precio, usted lo valora, usted lo cuida, usted no quiere que nadie se lo robe, usted no quiere que nadie se lo quite. Por lo tanto, el Señor así nos cuida a nosotros de esa manera, nos valora tanto que Él nos protege, que Él nos guarda, que Él nos cuida. Él no va a permitir que nosotros nos perdamos, sino que Él va a estar ahí, pero nosotros tenemos que tener de parte de nosotros también, para que Él nos siga cuidando y no nos perdamos, amén. Sino que el Señor está haciendo maravillas en nuestra vida. Y también dice la palabra de Dios, oiga, que tenemos sabiduría, que nos ha dado toda sabiduría. O sea, que usted es un hombre y una mujer sabia de Dios, tiene sabiduría, una persona que puede analizar, que puede pensar lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que está bien, lo que no está bien. Usted puede hacer ese análisis y tomar la decisión correcta, porque Él nos ha liberado del pecado. Ya hemos predicado sobre estos temas, nos ha liberado del pecado, de la muerte, de todas estas situaciones. O sea que usted puede tomar decisiones ahora, porque usted está libre y usted ha vuelto a tomar la autoridad en Cristo Jesús. Usted puede tomar decisiones si vive en santidad o no vive en santidad. Es una decisión que usted la toma. Entonces usted tiene sabiduría, y no solamente dice que nos dio sabiduría, sino que también somos inteligentes, según lo que vemos en Efesios. Entonces, qué importante que entendamos esto, porque usted tiene inteligencia, usted no es cualquier persona, usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que es bueno y lo que es malo. La palabra del Señor me dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces yo tengo que hacer un peso, una evaluación en cada decisión que voy a tomar, qué me conviene y qué no me conviene. Dios nos ha dado esa capacidad, nos ha hecho inteligentes. También la palabra de Dios dice, en San Juan 10:10, lo que hace un ratito leí, no leí la segunda parte del versículo, dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, que usted tiene vida y una vida abundante. Y yo quiero decirte una cosa, esa vida abundante de la que Él nos habla es para disfrutarla en esta tierra y también para seguirla disfrutando cuando estemos con Él allá en su reino, porque es una vida eterna, pero es una vida abundante que usted tiene que disfrutar ya de una vez. Usted ha podido tal vez perder a su esposa o a su esposo, pero no has perdido tu vida, porque ese esposo o esa esposa no era tu vida, no es tu vida.
Sabe, tu vida es Cristo Jesús y no se ha terminado, esto sigue para adelante. Usted tiene la capacidad de levantarse, usted tiene la capacidad de ser resiliente, usted tiene la capacidad de superar ese problema, esa situación que usted está pasando, pero volviendo al estado original, y el estado original es en Cristo Jesús, es en Dios. Usted puede haber perdido sus hijos o sus hijas de repente, te hayan abandonado, pero no has perdido tu vida porque tu vida es Cristo Jesús. Puedes haber perdido el trabajo, pudo haber perdido el negocio, la empresa, el vehículo, todo lo que usted tuviera, la casa, la propiedad. Puedes haber perdido muchas cosas, pero no has perdido tu vida, porque tu vida es Cristo Jesús. Yo quiero decirte en esta hora que tu vida es Cristo Jesús. Vivas para el Señor. Tienes la capacidad de poder darle vuelta al asunto, de poder recuperarse de cualquier situación que hayas vivido o estés pasando en Cristo Jesús, porque Él es el que te ha dado la capacidad, te ha hecho una persona que tienes la capacidad en Cristo para poder superar los problemas, para poder superar las dificultades. Mira lo que dice la palabra del Señor también. Dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores, no solamente un vencedor, más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, podemos vencer cualquier situación. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando son situaciones, sí, difíciles, claro. Tal vez no se habían visto a este nivel, a nivel mundial, pero sí han habido otras plagas, sí han habido otras pestes y otras enfermedades, otras situaciones, y la gente ha sido capaz de salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará para sacarnos adelante, para ayudarnos. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Y en Romanos 8:37 se dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y oiga lo que sigue diciendo el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esta palabra de Dios nos dice que no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios, no habrá nada que nos pueda derribar. No habrá nada que nos pueda destruir si nosotros estamos permaneciendo en Cristo Jesús, si estamos permaneciendo en la fuente original de nosotros. La Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él, dice la palabra de Dios en Colosenses. Entonces, qué importante es que sí podemos ser resilientes, sí podemos levantarnos de las cenizas, sí podemos levantarnos de la situación, del problema, sí podemos levantarnos del divorcio, sí podemos levantarnos del alcoholismo, de la droga, de la prostitución, del hurto o de todas las prácticas que hayan habido ahí. Sí podemos levantarnos. ¿Por qué? Porque podemos volver al estado original que es Cristo Jesús, y Él entonces va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra mente, nos dará la fuerza, la autoridad para rechazar todo lo que no viene de Él y vivir vidas santas, agradables delante del Señor. Sí podemos lograrlo. Esa es la fuente original. Usted fue creado para vivir en Cristo. Yo fui creado para vivir en Cristo. Fuera de Cristo no tendremos paz. Fuera de Cristo no tendremos victoria. Fuera de Cristo no veremos lo bueno, sino solo lo malo que ofrece el mundo, el pecado y todo lo que está sucediendo ahí. Pero usted y yo fuimos creados para vivir en Cristo Jesús. Usted fue creado para ser resiliente. Y ya sabemos a lo que nos referimos cuando decimos esta palabra, ¿no? Que es, usted puede sobreponerse ante cualquier situación y volver a su estado original. Usted puede levantarse. No lo vea como un sueño nada más. No lo vea como algo lejano. Si usted tiene problemas en este momento, si está pasando por dificultades, inclusive si tal vez no has perdido el matrimonio, pero estás a punto de que se destruya tu matrimonio, hoy puedes hacer un cambio, hoy puedes hacer un alto, hoy puedes cambiar la situación buscando a Jesucristo, entregando su vida al Señor y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi matrimonio, yo quiero que tú lo transformes, yo quiero que tú lo cambies, yo quiero que, y si estás en la parte económica pasando dificultades, igual le entregas esa área al Señor: Señor, aquí está mi economía, te la entrego, he sido un mal mayordomo, yo quiero que tú transformes mi finanza, mi mayordomía, mi empresa, mi trabajo, mi negocio, y entonces Dios va a poder empezar a trabajar, porque Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer las cosas para nuestras vidas, pero solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él humillados, reconociendo que Él es Dios sobre nuestras vidas y que Él es nuestro Señor. Eso es lo importante. Usted puede revertir la situación, usted puede revertir lo que estás viviendo, lo que estás pasando, volviendo a esa fuente original que es Cristo Jesús, y ese es el camino, es la puerta que Dios nos ha dado ahora para que nos acerquemos a Él.
Usted fue creado para vivir una vida victoriosa. Óigame esto, usted fue creado para vivir una vida victoriosa, una vida exitosa y una vida más que vencedor, como dice la palabra del Señor. Fuimos creados para eso. ¿Por qué no vivimos de esa manera? Muchas veces es porque nos hemos apartado de la fuente de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Es porque no le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es porque nosotros seguimos viviendo de la forma pecaminosa que Dios no quiere que vivamos, pero Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere darnos cosas mejores. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en este momento, más bien esto, mucha gente lo está viendo como una oportunidad para surgir con negocios, con empresas, para surgir con cosas nuevas, y nosotros podemos hacerlo porque Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la inteligencia y nos ha dado la capacidad para poder salir adelante. La iglesia tiene que replantearse en este tiempo. Nosotros como iglesia, las cosas no van a funcionar como antes funcionaban, y aunque queramos volver a meternos en el mismo molde que teníamos antes, no vamos a poder. Hay iglesias que no han querido aceptar el cambio y meterse al cambio, y ya están desapareciendo algunas iglesias. Y algunas iglesias están completamente cerradas porque no han podido soportar el embate, el golpe que ha venido sobre este tiempo. Pero la iglesia de Jesucristo sigue adelante. La iglesia de Cristo sigue adelante, trabajando de diferentes formas, pero predicando el mismo evangelio, predicando la misma palabra de Dios, viviendo la misma santidad, la misma obediencia. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios se está moviendo en este tiempo. Al Señor no lo ha sorprendido esta pandemia. Mi Dios no se ha paralizado en esta pandemia. Él sigue vivo y sigue operando y sigue haciendo milagros. Y Él sigue haciendo cosas maravillosas con aquellos que se están sometiendo a Él, rindiendo sus vidas y aceptando los cambios que han venido en este tiempo. Pero todo lo que Dios nos promete, si vemos lo que hemos leído en Efesios en esta hora, todo lo que Dios nos promete para nuestra vida están en Cristo Jesús. Cuando usted lea Efesios, lea esta carta a los Efesios, que es muy importante en la vida del creyente, léala y vea que ahí siempre se va a encontrar en Él, en el amado, en Jesucristo, y vamos a encontrar esas palabras porque todas las promesas, todas las bendiciones de Dios están en Jesucristo para nuestra vida. Si Él es nuestro Señor, tendremos todas esas cosas si caminamos con Él en obediencia. Y en esta hora quisiera orar para que el Señor, ahí donde estás en su casa, bendigas tu vida, bendigas tu familia, bendigas tus proyectos, pero antes humillemos nuestro corazón delante del Señor. Antes digámosle al Señor: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Dígale: Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el Salvador de mi vida. Señor, yo sé que tú puedes revertir este problema, yo sé que usted puede revertir esta enfermedad, yo sé que usted puede revertir esta situación económica, este problema familiar o esta situación que estamos viviendo. Yo sé que tú lo puedes revertir. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que no hay nada imposible para Él. Todo lo que pidamos creyendo en Él, dice, lo vamos a recibir en el nombre de Jesucristo. Es importante que nos volvamos al Señor. Vamos a orar este momento en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora queremos darte gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Hasta este momento tú nos has guardado, Señor, y nos has bendecido y nos has dirigido, Señor, por el camino de obediencia, Señor. Gracias, Padre de la gloria, en este momento. Bendice ahí en las casas, bendice en los hogares a cada uno de tus hijos y tus hijas y aquellas personas que hoy están ahí escuchando este mensaje, Padre, esta palabra que puede transformar sus vidas. Padre, bendíceles de manera especial, que sus corazones sean abiertos, Dios mío, para ti, que sus corazones te reciban como Señor y Salvador de sus vidas y ellos puedan ver la gloria tuya, puedan ver esa transformación, Dios, que necesitan ahí en sus casas, Señor, en sus negocios, en todo lo que ellos están pasando, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, amados, y ahí nos estaremos viendo por este mismo medio. Hasta luego, Dios les bendiga.